Hoy hablaremos de cómo crearnos de nuevo, cómo cambiar nuestra mente y actitud en este 2024 para cambiar también nuestro entorno. Una de las cosas más poderosas de la filosofía estoica es la autorreflexión y autocontemplación. Ambas cualidades son algo que ha convertido a personas como Séneca, Epicteto, Zenón de Sitio o Marco Aurelio en auténticos referentes. El poder de este tipo de prácticas está en hacerlo a diario, porque ello incrementa la autoconciencia y por lo tanto la conciencia. Aprendes a ver, dentro y fuera, principalmente porque decide hacer el trabajo de examinarte a ti mismo. A pesar de lo que pase a nuestro alrededor, la forma en la que lo interpretamos o cómo decidimos hacerlo representa la verdadera realidad. ¿Sabes qué es la realidad? Lo que es verdad y lo que es mentira en este mundo de experiencias. Como expuso Immanuel Kant, solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. Kant con esta afirmación hace un giro copernicano, una revolución que supone un cambio de perspectiva, donde no existe la realidad en sí misma, puesto que cada sujeto es activo y transforma la realidad conforme a su propia experiencia. Kant menciona que el conocimiento solo podemos comprenderlo a priori si admitimos que solo conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas. Gracias a la aportación revolucionaria de Kant, entendemos que somos sujetos activos en nuestra propia experiencia. No existe una realidad única que nos influya como sujetos pasivos, por lo que no somos esclavos de nuestras circunstancias. La biografía de cada uno de nosotros está repleta de una sucesión de pérdidas y separaciones que nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo o relación y de toda realidad, ya sea de manera consciente o inconsciente. El duelo es la reacción psicológica aparecida ante una pérdida, el dolor emocional resultante tras haber perdido algo o a alguien significativo en nuestras vidas. Esta reacción psicológica no solo tiene componentes de carácter emocional, sino también fisiológicos y sociales. Cuando hablamos de forma cotidiana sobre el duelo, la mayoría de las veces lo asociamos con la muerte, pero este proceso también podemos encontrarlo tras la ruptura de una relación de pareja, la pérdida de un trabajo o la pérdida de un objeto relacional al que nos unía un fuerte vínculo. Así, el proceso de duelo significa que tras la pérdida deberemos adaptarnos a una nueva vida sin esa persona o cosa, siendo su elaboración la reconstrucción de significados. Habitualmente el proceso de duelo se resuelve de forma natural, entendiéndose este como un proceso normal limitado en el tiempo, avanzando su evolución hacia la superación, pudiendo fortalecer nuestra madurez y crecimiento personal. Pero al igual que se reconoce que es un proceso natural que implica un gran sufrimiento para la mayoría de las personas, también se sabe que este proceso puede complicarse en otras, llegando a generar trastornos si los síntomas se mantienen en el tiempo y afectan al desarrollo de la vida diaria, quedando estancadas muchas personas en alguna de sus fases sin llegar a desprenderse ni despedirse de todo de aquello que perdieron. La determinación de cuándo ha finalizado realmente un duelo es una tarea difícil, aunque se considera un momento clave aquel en el que la persona es capaz de mirar hacia atrás, es decir, hacia su pasado, y recuerda con afecto sereno y tranquilo, con pena pero sin dolor, a la persona que se fue y su historia compartida. Normalmente la elaboración de todo este proceso tiene una duración comprendida entre 1 y 2 años, dependiendo de cada persona, la cercanía y la calidad del vínculo que existía. La elaboración de un duelo supone pasar por diferentes etapas en las que pueden predominar emociones muy dolorosas. Estas etapas no se contemplan como periodos fijos y ordenados, más bien tienden a solaparse, conteniendo una mezcla de emociones y respuestas. Algunos estudiosos describen las tareas que la persona ha de llevar a cabo en el duelo: aceptar la realidad, experimentar el dolor de la pena, adaptarse a un mundo en el que el desaparecido está ausente, y reubicar emocionalmente al fallecido y mirar hacia el futuro. Estas recomendaciones que podrán ayudarnos a elaborar nuestro proceso de duelo. Aceptar y comprender que el duelo es un proceso natural que tiene su tiempo, sin intentar apurarlo. Poder afrontar la pérdida y atravesarla de una manera adaptativa nos generará mayor confianza, desarrollando aspectos y mecanismos nuevos. No resistirse al cambio. Se produce una transformación tras la pérdida de personas y roles que ocupan un papel central en nuestras vidas. Lo mejor es abrazar estos cambios, aprovechando las oportunidades que presentan para el crecimiento, al mismo tiempo que reconocemos los aspectos en los que nos ha empobrecido. Expresar nuestras emociones y sentimientos, comunicarlas, no reprimirlas y, si es necesario, buscar ayuda de un profesional. Rodearnos de vida, activar nuestras relaciones sociales, aprender algo nuevo o hacer actividad física, por ejemplo, de acuerdo a nuestra edad y condición de salud. Buscar nuevos sentidos de vivir, crear y desarrollar proyectos. El dolor, sufrimiento y los trastornos que acompañan al duelo no tienen nada de anormal, pero existen ciertos síntomas que nos indican que deberíamos acudir a un profesional, aunque finalmente la decisión sea de cada uno de nosotros. Vamos a compartir esta reflexión contigo, arriesgándonos a que no compartas lo mismo, pero forma parte de este juego sin salida. Tu realidad no es la nuestra. Más adelante lo comprenderás.
No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Detente un momento y piénsalo. Tú, con tus virtudes y tus defectos, tus experiencias e ilusiones a cuestas, desde cualquier lugar del mundo, desde donde estés, miras a la vida y lo que sucede, de acuerdo a tus particularidades y preferencias. Yo, con mis virtudes y mis defectos, mis experiencias y mis ilusiones a cuestas, desde cualquier lugar del mundo, desde donde esté, miro a la vida y lo que sucede, de acuerdo a mis particularidades y preferencias. Y en nuestro diálogo, intentamos intercambiar nuestros mundos pensando, a veces, que es el mismo. Por eso, en ocasiones, nos cuesta tanto llegar a un acuerdo o que nos comprendan. De hecho, ambos podíamos haber asistido al mismo acto o ser partícipes de una misma situación, pero cada uno de nosotros lo ha vivido a su manera, de acuerdo a su experiencia, a sus preferencias, a sus creencias, etc. Es decir, de acuerdo a la forma de ser de cada uno. De ahí que cualquier opinión sea tan válida como la nuestra. De ahí el relativismo de lo vivido, la subjetividad de nuestros mundos y la construcción de nuestras realidades. Veamos un ejemplo. Nos han invitado a una fiesta y hemos decidido ir, pero justo antes de salir, te llama un amigo para confirmarte que entrarás a trabajar en su empresa, que es definitivo. En cambio, yo he discutido con mi pareja y finalmente hemos decidido dejarlo. Lo que me pide el cuerpo es quedarme en casa, pero me armo de valor. Pienso que refugiarme en mi interior me hundiría más. Así, decido seguir con los planes que tenía. Nos encontramos allí, tú radiante de felicidad, yo inmersa en la tristeza, intentando disimularla. Aún así, comemos, hablamos, bailamos, y en un momento suena una canción que me recuerda a él. No puedo evitarlo, y la atmósfera de la fiesta se convierte para mí en algo confusa, nostálgica y melancólica. Mientras tú sigues bailando, entusiasmado, como si no hubiera mañana, yo finalmente decido irme a casa. Tú aún quieres quedarte un rato más. Al rememorar la fiesta celebrada la noche anterior, yo recuerdo aquella canción que me entristeció, los platos que tanto le gustaban a él y el continuo disimulo que tenía, que nadie me notara triste y lo achacara a mi ruptura. Tras que tú recordaste tus bailes con entusiasmo, que estuviste más expansivo y divertido que de costumbre, parece que hubiéramos ido a fiestas distintas, ¿no? La cuestión es que era la misma, pero tú la viviste en grande, yo a lo mínimo, focalizando nuestra atención en cosas diferentes cada uno de nosotros. ¿Quieres más pruebas? A menudo cuando hablamos de sentimientos o conceptos abstractos como el amor, la amistad, la confianza o la libertad, creemos estar hablando de lo mismo, pero existen diferencias. Te propongo que le preguntes a tu compañero qué son para él esos conceptos. Te sorprenderás de cómo los verá. Seguro que tienen sus propios matices. Por eso es importante, cuando conversamos, preguntar al otro cuál es el significado para él de lo que estamos hablando. Así, conocerás su perspectiva, su mundo, su realidad. El encuentro entre dos personas es la confluencia de dos mundos, de dos realidades que a menudo conversan para mostrarse y conocerse. Por eso, no hay que ser beligerante con el otro e intentar no exigir ni imponer nuestra visión. Ten en cuenta que lo que yo he vivido no tiene nada que ver con tu experiencia. Recuerda, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. A menudo, la vida nos propone retos, dificultades o problemas ante los que respondemos poniendo en marcha diversas estrategias. Muchas de estas soluciones resultan caducas para la situación presente, ya sea porque han sido tejidas desde la inercia o porque conforman antiguos patrones que resultaron eficaces en situaciones similares en el pasado. Pero en ocasiones, el principio de más de lo mismo no produce sorprendentemente el cambio deseado, sino que por el contrario, la solución es el problema. Por ejemplo, de un problema de comunicación, presionamos para hablar al otro como modo de solución, consiguiendo con esta actitud que nuestro interlocutor se encuentre más incómodo y con menos ganas de hablar. Si tenemos dificultades para dormir, intentamos forzarnos a nosotros mismos a hacerlo mediante un acto de voluntad, con lo que únicamente conseguiremos estar más despiertos, o nos fijamos metas inalcanzables en un futuro ideal, que tan solo confirmarán nuestra creencia de que no seremos capaz. Así, vamos construyendo, ajenos a ello, un círculo vicioso que se mantiene y retroalimenta gracias a aquello que consideramos como la solución, sin darnos cuenta de que si lo interrumpimos, si cortamos esa repetición sistemática, probablemente se mostraría la resolución de la situación difícil ante nuestros ojos, pero es nuestro afán y nuestra persistencia por hacer desaparecer lo desagradable, lo que en la mayoría de las situaciones mantiene y alimenta la dificultad. Así, en determinadas circunstancias, los problemas pueden surgir como resultado de un intento equivocado de cambiar una dificultad existente. El intento de hacer un cambio en la situación o bien contribuye a acentuar el problema o constituye el problema en sí, como es el caso del hombre que intentaba encontrar la llave debajo de la farola porque había luz. Su intento de solución era ineficaz, pero persistía una y otra vez, como si su problema se fuera a solucionar por arte de magia, cuando sería
más apropiado cambiar de estrategia. La vida y sus retos a veces nos exigen atención y en ocasiones nos sugieren lo contrario de lo que pensamos, pidiéndonos serenidad, lentitud y atención en nuestras observaciones y elecciones, que respiremos antes de actuar, familiarizándonos con la situación, las sensaciones y los pensamientos para permitir que desde nuestro interior surjan las acciones precisas. ¿Y tú? ¿Qué soluciones repites sin obtener resultado? ¿Te atreves a hacer algo diferente? Somos dueños y responsables de lo que nos sucede, por ende, toda experiencia es una repercusión, una devolución de nuestros pensamientos, de nuestro estado emocional y de la actitud que decidimos tomar en cada momento. Seguramente habréis tenido la ocasión de experimentar que dependiendo de lo receptivos que nos encontremos, traemos a nuestra vida situaciones más beneficiosas o perjudiciales. Dependiendo del grado de apertura y de dónde estamos poniendo el foco de atención, conseguiremos atraer experiencias que estén en consonancia con la energía que estamos poniendo en nuestro ambiente. Esto sucede también a nivel interno. Nos debilitamos y contraemos enfermedades más fácilmente si nuestros pensamientos nos llevan a creer que somos títeres de las circunstancias y que nada podemos hacer ante ellas. Cuando existe una sucesión continua de experiencias desagradables, no significa que la vida se haya puesto en nuestra contra, más bien significa que de alguna forma estamos boicoteando nuestra experiencia a través de la energía que movilizamos con nuestros pensamientos y nuestros actos. No existen las malas o buenas experiencias. Existen tan solo las experiencias que cada persona bajo las mismas circunstancias podrá darle múltiples significados diferentes, sacar diversos aprendizajes y salir adelante de una forma reforzada, o anclarse en lo sucedido y autodestruirse poco a poco. A diferencia de lo que muchas personas puedan creer, podemos controlar nuestros pensamientos y podemos entregarnos a nuestras emociones para que no se estanquen. La mente tiene millones de pensamientos al día y aprendemos a seleccionar aquellos que son más acordes con la visión del mundo que nos formamos a lo largo de la vida, aquellos que nos generan una emoción concreta y que nos llevan a actuar de una determinada manera. Nuestros pensamientos generan emociones. Si pensamos que obtendremos un buen resultado, sentiremos emociones positivas que nos motivarán para emprender acciones encaminadas a conseguirlo. Si imaginamos un final catastrófico, es posible que nos sintamos tristes e incapaces y nos desmotivará para llevar a cabo las acciones, o tomaremos aquellas alternativas menos adecuadas para afrontarlas. Es una capacidad del ser humano increíble. Tenemos que escucharlas, acogerlas y gestionarlas para aprender de nosotros mismos y así poder empatizar con los demás. Pero es necesario tener en cuenta que no siempre podemos basarnos en un razonamiento emocional para elaborar juicios fiables. Establecemos asociaciones de cómo nos hizo sentir un acontecimiento del pasado. Lo malo es que si fue negativo, corremos el riesgo de proyectarlo hacia el futuro como señal inequívoca de que volverá a ocurrir, puesto que nos sentimos igual que lo hicimos aquella vez. No solo somos nosotros los que provocamos que salga mal. Hay que tener en cuenta que la vida se compone de más variables que influyen en lo que ocurre. Si nos olvidamos de esto, nos sentiremos culpables o culpabilizaremos a los demás siempre. Para construir una actitud abierta de aprendizaje, es fundamental aprender de los errores o comunicar a los demás nuestro desagrado, pero no podemos culparnos en exceso por ellos. Me exijo menos, te exijo menos. Quiero equivocarme, sin miedo, sin arrepentimientos. Lo hecho, hecho está. Y si en su momento lo decidí así, es porque pensé desde mi razón y mi corazón que era la mejor elección para mí. Quiero ser imperfecto, no exigirme tanto a mí mismo ni a los demás y pensar que todos nos equivocamos. Hoy yo, mañana tú, y ya está, y más rencores hacia ti, o sentimientos de culpabilidad en mi interior, tanto daño me hacen. Quiero ser el dueño de mis propias decisiones y no estar siempre pendiente de la aprobación de los demás, porque la última palabra la tendré yo. Por supuesto que escucharé las opiniones de los otros, escucharé sus consejos, siempre que sean de buena fe. Quiero equivocarme, pero desde la sinceridad. Pero no quiero engañarme a mí mismo, porque en el fondo yo sé que es lo bueno para mí. Aunque me digas que hacer puenting es la mejor de las experiencias, que debería probar y que no lo hago porque soy un cobarde, no lo haré porque el puenting no va conmigo. No pretendo compararme con nadie. Si es que tomaré las decisiones que crea acertadas, y si me equivoco, borrón y cuenta nueva, porque ese es el juego de la vida, acertar y equivocarse, volver a acertar para volver a equivocarse. No quiero ser perfecto. Todos somos imperfectos, todos nos equivocamos porque es de humanos equivocarse, así es que bajaré el listón, que ya no quiero presionarme más siendo el niño perfecto al que todos querían y alababan. Ahora el que me quiera que lo haga con mis virtudes y mis múltiples defectos. Si dicen que digan, yo solo quiero estar tranquilo conmigo mismo y quitarme esta losa que llevo encima y que me pesa tanto, martirizándome por mis errores y echándome en cara mis equivocaciones continuamente. Así es que ya, por fin, no tengo ningún interés en ser perfecto como antes. No, quiero aprender a ser un poquito
poquito indulgente conmigo. Sé que me costará porque siempre me exigí demasiado y también se lo puse difícil a los demás. Pero estoy dispuesto y con ganas, con muchas ganas de intentarlo, y por eso hoy además soy feliz. Aprende a quererte. Si cometes algún error, piensa en la ansiedad que te genera. Cuida de tu mente y de tu cuerpo. Puedes hacer meditación, relajación o cualquier otra actividad que te ayude a desconectar. ¿Te gusta ver a tus seres queridos enfermos? Pues tu primer ser querido eres tú mismo. Aprende que si hay un refrán que dice, equivocarse es de sabios, será por algo. De los errores se aprende, ya te lo he dicho. Gracias a ello podemos mejorar y crecer. Mira a tu alrededor. ¿Los demás son perfectos? No. ¿Por qué lo tienes que ser tú? No temas que por los errores te van a querer menos. Quien te quiere por el pack completo. Nuestros pensamientos generan emociones. Si pensamos que obtendremos un buen resultado, sentiremos emociones positivas que nos motivarán para emprender acciones encaminadas a conseguirlo. Si imaginamos un final catastrófico, es posible que nos sintamos tristes e incapaces y nos desmotivará para llevar a cabo no acciones o tomaremos aquellas alternativas menos adecuadas para afrontarlas. Es una capacidad del ser humano increíble. Tenemos que escucharlas, acogerlas y gestionarlas para aprender de nosotros mismos y así poder empatizar con los demás. Pero es necesario tener en cuenta que no siempre podemos basarnos en un razonamiento emocional para elaborar juicios fiables. Establecemos asociaciones de cómo nos hizo sentir un acontecimiento del pasado. Lo malo es que si fue negativo, corremos el riesgo de proyectarlo hacia el futuro como señal inequívoca de que volverá a ocurrir, puesto que nos sentimos igual que lo hicimos aquella vez. No solo somos nosotros los que provocamos que salga mal. Hay que tener en cuenta que la vida se compone de más variables que influyen en lo que ocurre. Si nos olvidamos de esto, nos sentiremos culpables o culpabilizaremos a los demás siempre. Para construir una actitud abierta de aprendizaje, es fundamental aprender de los errores o comunicar a los demás nuestro desagrado, pero no podemos culparnos en exceso por ellos. Para entenderlo, aprendamos a distinguir dos conceptos con una historia. Marta va a reencontrarse con un amigo con el que mantuvo una relación hace unos años. Pueden surgir muchas dudas y puede imaginarse muchas situaciones posibles que pueden ocurrir en el reencuentro. Después de este tiempo, Marta no guarda rencor ni rabia hacia él. Ella volvió a enamorarse y todo se quedó en el pasado. Claro que es lógico sentir emociones y activación al imaginar cómo será volver a hablar con él, pero es justo esa imaginación la que en ocasiones nos puede hacer que recreemos una trama que nos provoca una emoción, nos predispone a acudir a la cita con una energía negativa o positiva, que además nos hace sentir bien o mal con nosotros mismos. Ego sintónico, comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía con nosotros mismos, son aceptables por nuestro ego y son coherentes con nuestros ideales y autoimagen. Esto que he pensado me gustaría hacerlo y va en sintonía conmigo. He imaginado que nos encontrábamos en aquel lugar después de estos años sin vernos, que nos daba tanta alegría que acabábamos hablando durante horas. Acabemos sabiendo que nuestra mente es capaz de imaginar, crear y soñar lo mejor, pero también lo peor, teniendo en cuenta que las emociones son fundamentales, pero no siempre muy buenas para confirmar aquello que pensamos. Distinguiendo entre ego sintónico y ego distónico, sabemos que pensarlo no es sinónimo de que ocurrirá, ni de ser una mala persona por el hecho de tener pensamientos negativos, sino que luego podemos pasar el filtro de nuestra autoimagen, moral, reflexión y valores. A diferencia de lo que muchas personas puedan creer, podemos controlar nuestros pensamientos, podemos entregarnos a nuestras emociones para que no se estanquen. El pensamiento queda muchas veces arraigado a lo que está acostumbrado. Nuestras redes neuronales se fortalecen y de forma automática se activan generando pensamientos desagradables de cualquier situación y hemos reforzado esta actitud. En el momento que no nos hacemos conscientes de esto, acabamos siendo esclavos de lo que pensamos, creyendo que no hay forma de salir de nuestros pensamientos que nos generan malestar y nos llevan a realizar acciones que confirman el estado de nuestra actitud. No empleamos la energía suficiente hacia lo que queremos conseguir, por lo que obtenemos resultados frustrantes. Y a continuación nos preguntamos ¿por qué nunca consigo lo que quiero? ¿Que todo lo malo siempre me pasa a mí? Nos enganchamos a ese círculo vicioso creándonos una mayor impotencia. No es debida a las propias circunstancias en sí, sino a cómo nosotros hemos respondido ante la situación y cómo nos hemos entregado a ella. Tomando conciencia de que creamos nuestra propia realidad y no somos unos títeres de las circunstancias, es la única forma de cambiar el pensamiento y modificarlo, en el propio momento en el que nos damos cuenta que una vez más nos estamos boicoteando. Solo nosotros podemos cambiar eso, la realidad en cómo vemos las cosas y cómo se nos presentan. El estado emocional, a su vez, también se adaptará en función a cómo entendemos cada una de nuestras experiencias, cómo las vivimos y asimilamos incorporándolas en nuestro aprendizaje, porque tampoco hay emociones buenas o malas, simplemente reacciones necesarias ante lo que experimentamos. Son indicadores de lo que nos ocurre, y a
atenderlas nos ayuda a un mayor conocimiento hacia nosotros mismos. Cómo extraer partido a la habilidad estoica de la autorreflexión y autocontemplación. Para hacerlo compartiremos dos cosas distintas porque no puedo ser como tú ni tú como yo. Sintiendo, las emociones se liberan. Fluye la energía dejando paso así a sentir las nuevas experiencias. Cuando nos aferramos a taponar una de las emociones por no querer sentirla, considerándola como inapropiada o negativa, estamos dándole una mayor fuerza, aumentando su intensidad y contagiando a las demás emociones, de tal forma que se produce un desequilibrio. Construimos nuestra realidad, le damos forma, somos los propios arquitectos de nuestra experiencia. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? Seas consciente o no, tú eres el creador de tu realidad y de tu propia experiencia, que se desarrolla como una respuesta a los pensamientos y emociones que has puesto en marcha. La vida siempre nos da sorpresas, y es normal que tengamos cuidado y nos preocupemos por si la próxima no es muy positiva. Sin embargo, como las cosas pasan, queramos o no, debemos no centrarnos en exceso en lo malo que pueda suceder. Es más, lo mejor es ser positivos siempre que podamos, aunque no siempre sea posible ni necesario. No podemos controlar qué sucede alrededor de nosotros. Si alguien que queremos enferma, si encontramos a alguien especial, si tenemos un accidente, pero sí podemos llegar a controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra forma de ver la vida. Y realmente, eso marca una gran diferencia. Ser más triunfadores en nuestro trabajo es mucho más probable si lo creemos que si pensamos lo contrario. Y esto es algo bien sabido por casi todos, pero que casi nadie aplica de forma consciente y racionalizada. Es más, la mentalidad que predomina es la de pensar que las cosas saldrán mal, como si eso fuera una especie de talismán protector contra la mala suerte. Creemos que pensando negativamente, las cosas se tornarán después positivas. Jugamos con el espejismo de las expectativas. Lejos de ser un motor para alcanzar el éxito, las expectativas tienden a ser una fuente de estrés y ansiedad inagotable, en especial cuando viene de parte de los seres queridos. Las expectativas están formadas mediante suposiciones acerca de lo que creemos que tendría que ser, en base a lo que nos han enseñado y hemos aprendido. Muchas veces las expectativas que tenemos se alejan de la realidad y nos encontramos de lleno con la frustración. Cuando lo que esperábamos no encaja con lo que ocurre, aparece el sufrimiento. Es inevitable tener expectativas acerca de algo o de alguien. Todos nos las vamos formando como un proceso automático de nuestra mente. Tenemos, a su vez, expectativas hacia nosotros mismos de cómo deberíamos de comportarnos o a lo que tendríamos que aspirar. La mayoría de ellas impuestas por la sociedad y la cultura en la que vivimos. Desde pequeños nos bombardean de cómo debería ser nuestra vida e intentamos llegar a ese ideal. Las creencias que nos vamos formando van construyendo nuestro mundo y nuestra realidad. Las expectativas son un elemento clave, influyendo en cómo nos relacionamos con los demás y sobre la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos. A través de ellas, nos aferramos al cómo debería ser aquello que ocurre y nos encerramos en una sola posibilidad. Ese es el principio de muchas frustraciones. Las expectativas culturales son aquellas que compartimos en sociedad sobre lo que está aceptado, bien visto y lo que es rechazado. Entramos sin darnos cuenta en este juego de las expectativas que tenemos formado en nuestra cultura. De esta forma, intentamos adaptarnos a lo que se supone que debemos de hacer. La intención, consciente o inconsciente, es no quedar aislados y excluidos. La imagen que nos hemos creado acerca de nosotros mismos está cargada de expectativas de nuestros padres, familia, profesores, compañeros de clase, amigos, parejas, etc. De lo que han esperado de nosotros, nos han influido inevitablemente a crear nuestro autoconcepto. Es así como aparece el famoso suceso psicológico llamado el efecto Pigmalión. Las creencias y expectativas que tenemos acerca de una persona influyen a esta en su rendimiento y forma de comportarse, influyendo a generar su propia creencia sobre lo que puede conseguir y lo que no. Por eso es importante no condicionarnos ni a nosotros ni a nadie con nuestras expectativas. Vivimos la vida que realmente nos gustaría. Nuestras decisiones las tomamos en base a lo que queremos. Sería bueno cuestionarnos si estamos viviendo conforme a lo que queremos, conforme a las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Tener que ser un buen trabajador, un buen estudiante, una persona responsable, cuidar de la familia, ser una chica simpática, alegre, que nunca da problemas, ser educada, amable, etc. Todo esto se convierte en imposiciones que nos hemos creído que hay que cumplir, porque somos así y no podemos salirnos de ese patrón. ¿Qué sucede cuando salimos de lo que se supone que se espera de nosotros? Aparece la frustración de las personas que nos han visto siempre en ese mismo papel de cumplidor de expectativas. Si reaccionamos como no estaba previsto y decidimos comportarnos de otra manera, nuestras relaciones cambian. Nos sentimos culpables por haber defraudado. Liberarnos de las expectativas que los demás tienen hacia nosotros ya es un gran paso, una tarea difícil que requiere de mucho valor, y además logramos entender que no hemos fracasado y que la decepción y la frustración es de los demás, que se han formado unas creencias acerca de cómo tenemos que ser bajo todas las circunstancias.
Habremos aprendido además que no podemos vivir constantemente tras esa máscara y acabaremos por despertar de nuestro letargo. Nuestra experiencia, lo que vivimos y aprendemos de todas las situaciones por las que pasamos, va de alguna forma moldeando y dándole forma a nuestras expectativas, las que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Este aprendizaje puede servirnos a estar más atentos al presente y experimentar aquello que nos sucede. De esta forma, dejaremos a un lado las expectativas y pase lo que pase, aprenderemos de ello. Vamos comprendiendo que nuestra frustración acerca de cómo creíamos que alguien era ha sido producto de nuestra ilusión. Las personas no somos específicamente de una determinada manera. Existen multitud de factores que influyen en cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos. Necesitamos procesos de cambio para experimentar y decidir lo que queremos ser. A través de la experiencia y el aprendizaje, vivimos en un constante cambio y al contrario de lo que pueda parecer, este cambio es bueno, porque significa que somos capaces de evolucionar. Si me he defraudado por lo que esperaba de alguien, es mi responsabilidad aceptar que era mi creencia, mi expectativa, la que yo me he creado. La otra persona está en su derecho de no corresponder a lo que yo esperaba de ella. Poco a poco nos hemos ido construyendo una imagen de la otra persona, una identidad creada por nosotros, por lo que esperamos que la realidad se corresponda a nuestra construcción mental. Sin embargo, cuando esto no ocurre, sufrimos y culpamos a la otra persona, cuando en realidad deberíamos analizar si somos nosotros quienes nos hemos creado una expectativa demasiado férrea sobre algo o algo. Al entender el proceso y mecanismo de nuestras expectativas, vamos restándoles importancia, comprendiendo, siendo más compasivos y flexibles. Vamos aceptando y amando a las personas y a nosotros mismos por lo que son, por lo que somos, con nuestros errores y aciertos. Nos permitimos ser como necesitemos ser, permitimos a los demás ser como necesiten ser y como quieran ser. Una mente positiva hace a nuestro hilo más fuerte y duradero. Podemos levantarnos por la mañana y pensar en todo lo negativo que podemos encontrarnos. Está nublado, hoy seguro que llueve y hay atascos. No llegaré a tiempo al trabajo y no me dará tiempo a terminar todo lo que tengo que hacer. O bien, podemos despertar y verlo de otra manera. Está lloviendo, tengo que terminar esos asuntos pendientes, así que saldré un poco antes para llegar a tiempo. Y así, luego tendré tiempo para mí y leer ese libro que tanto me gusta. Son dos alternativas. Una te hace ir de mal humor al trabajo, que predispone negativamente para entablar relaciones con tus compañeros y hacer peor tus tareas. La otra te hace sonreír, lo que activa en el cerebro sustancias que favorecen ese estado y te predispone para pasar un día corriente, pero agradable y positivo, contigo y hacia los demás. Ser positivo es sinónimo de ser feliz. Una realidad del día a día es que las personas positivas se relacionan mejor y tienen más amigos y conocidos, pues atraen, derrochan y desprender energía positiva, buenas vibraciones. Sabes que si te acercas a ellos tendrás buenas sensaciones, y eso es algo que nos gusta a todos. Sabes que pasarás momentos divertidos. Lo más probable es que se te contagie ese estado de positividad que tanto se necesita hoy en día. Cuando vemos sonreír a una persona que no conocemos, nos gusta más que otra que está a su lado, seria e inmutable, y que tampoco conocemos. Esto no quiere decir que tengamos que ir por la calle riéndonos sin motivo, pero un semblante con ademán de sonrisa y gracioso transmite un interior satisfecho, divertido, por tanto, atractivo. Gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Te animas a crearte un nuevo principio? ¿Cuál crees que es la mejor forma? Te estemos leyendo. En la descripción del video encontrarás diferentes links para audiolibros que te podrían ayudar mucho en el camino estoico que estás emprendiendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más enseñanzas estoicas para aplicar a la vida diaria.